Hay una señal que tu cuerpo te manda cada día, varias veces al día, de hecho. Una señal tan cotidiana, tan rutinaria, que la mayoría de personas la ignora completamente. La miran un segundo y siguen con su vida sin pensar nada más. Pero después de los 60 años, esa señal puede contener información de una importancia extraordinaria sobre lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo, sobre tus riñones, sobre tu corazón, sobre tu hígado, sobre tu nivel de hidratación, sobre procesos que pueden estar ocurriendo en silencio desde hace meses sin que ningún médico te lo haya dicho todavía. Estamos hablando de tu orina. No es un tema del que se hable en los vídeos de salud. No es un tema cómodo. Pero es uno de los más importantes que puedes conocer después de los 60. Porque la orina es, literalmente, el informe diario que tus riñones publican sobre el estado de tu cuerpo interior. Y hay señales concretas, cambios específicos en el color, el olor, la frecuencia, la cantidad de espuma, que pueden ser la primera advertencia de procesos serios que tienen solución, si se detectan a tiempo. Hoy vamos a hablar de esas señales, con claridad, sin rodeos, sin lenguaje médico incomprensible, porque tu cuerpo te está hablando, y mereces saber escucharlo. Quédate hasta el final. La última señal es la que más personas no relacionan con lo que realmente puede significar, y puede ser la más importante de todas. Empecemos. Antes de entrar en las señales concretas, necesito que entiendas algo que lo cambia todo. Los riñones son los filtros más sofisticados que existen en la naturaleza. Cada día, sin que tú hagas nada, sin que les des ninguna instrucción, filtran más de 150 litros de sangre. Extraen los desechos, regulan el agua, controlan los minerales, ajustan la presión arterial, producen hormonas que regulan la formación de glóbulos rojos. Y todo lo que extraen de la sangre, todo lo que el cuerpo no necesita, lo concentran y lo expulsan en forma de orina. La orina, en ese sentido, no es un residuo cualquiera. Es el resultado final de un proceso de filtración extraordinariamente sofisticado. Y cuando ese proceso no funciona bien, cuando hay algo en el cuerpo que no va como debería, la orina cambia. Cambia de color, cambia de olor, cambia de consistencia, cambia de frecuencia. El problema es que nadie nos ha enseñado a leer esos cambios. Después de los 60, los riñones han perdido entre un 15 y un 30% de su capacidad de filtración respecto a los 30 años. Eso significa que tienen menos margen de tolerancia, que las señales de alarma aparecen antes y con más intensidad que en una persona joven, y que detectarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre un problema tratable y un problema avanzado. Vamos a las señales. Señal número 1. La orina de color marrón oscuro o color té. Imagina que te levantas por la mañana, y al mirar la taza del baño, la orina tiene un color que nunca habías visto. No amarillo concentrado, no naranja, sino marrón, como el té cargado o el café muy diluido. Eso no es deshidratación. La deshidratación produce orina amarilla oscura o naranja, pero el marrón es diferente. El marrón es una señal de que en la orina hay algo que no debería estar ahí. La orina de color marrón oscuro puede indicar tres cosas distintas, todas ellas serias. La primera es rhabdomiólisis, que es la destrucción de fibras musculares que liberan una proteína llamada mioglobina en la sangre. Esa mioglobina pasa al riñón y tiñe la orina de marrón. En personas mayores, la rhabdomiólisis puede ocurrir después de un esfuerzo físico intenso no habitual, después de una caída con golpe muscular significativo, o como efecto secundario de ciertos medicamentos para el colesterol llamados estatinas. La segunda causa posible es un problema hepático. El hígado produce bilirrubina como producto del metabolismo de los glóbulos rojos. Cuando el hígado no funciona bien, la bilirrubina se acumula en la sangre y parte de ella se elimina por la orina, tiñéndola de marrón o de naranja oscuro. La tercera causa posible es una lesión renal aguda, es decir,
un deterioro brusco de la función del riñón que libera sustancias que normalmente no se filtran. En cualquiera de los tres casos, la orina marrón es una señal que merece atención médica ese mismo día, no mañana, no la semana que viene. Déjame contarte la historia de Gregorio, un hombre de 67 años de Madrid que había empezado a tomar estatinas hacía 3 meses para controlar el colesterol. Una mañana se despertó y notó que su orina tenía un color que describió como agua sucia marrón. También sentía los muslos y las pantorrillas doloridos desde el día anterior, aunque no había hecho ningún esfuerzo especial. Su mujer insistió en llamar al médico esa misma mañana. Gregorio hubiera esperado unos días. Las pruebas realizadas esa tarde revelaron rabdomiólisis moderada, uno de los efectos secundarios poco frecuentes pero serios de las estatinas. Gregorio suspendió el medicamento inmediatamente y recibió tratamiento de hidratación intravenosa. Sus riñones se recuperaron por completo. Si espero unos días como quería, decía Gregorio después, el daño renal hubiera sido mucho mayor. Señal número 2. La orina con espuma persistente. Esta es una de las señales más importantes y de las más ignoradas. Todo el mundo ha visto alguna vez que al orinar se forma un poco de espuma en el agua de la taza. Eso es completamente normal. La espuma que se forma y desaparece en unos segundos no es preocupante, pero hay un tipo de espuma que es diferente. Una espuma que persiste, que no desaparece en 20 o 30 segundos, que forma burbujas que se mantienen en la superficie del agua durante 1 minuto o más, como el jabón o como la espuma de la cerveza. Esa espuma persistente es señal de proteinuria, que significa que hay proteínas en la orina que no deberían estar ahí. Los riñones sanos actúan como un filtro muy selectivo. Retienen las proteínas en la sangre y solo dejan pasar moléculas pequeñas que son desechos. Pero cuando los riñones están dañados, ese filtro pierde su selectividad y empieza a dejar escapar proteínas, especialmente la albumina, que es la proteína más abundante en la sangre. Cuando esas proteínas llegan a la orina, actúan como un detergente natural. Crean espuma que no desaparece. ¿Por qué esto es tan importante después de los 60? Porque la proteinuria es uno de los primeros marcadores de daño renal crónico. Puede aparecer años antes de que los valores de creatinina en sangre empiecen a subir. Es la señal de alerta más precoz que los riñones mandan antes de que el deterioro sea avanzado. Y además, la proteinuria significativa es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Las personas con proteinuria tienen mayor riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular que las personas con función renal similar pero sin proteinuria. La buena noticia es que la proteinuria en fase temprana puede estabilizarse o incluso reducirse con los cambios adecuados en la dieta, en el control de la presión arterial y con tratamiento médico. Pero para eso, primero hay que detectarla. Si notas orina con espuma persistente en más de 2 o 3 ocasiones seguidas, menciónaselo a tu médico. Pide un análisis de orina con cociente albúmina creatinina. Es una prueba sencilla, barata y extraordinariamente informativa. Señal número 3. Necesidad de orinar por la noche más de 2 veces. Esto se llama nicturia. Y es uno de los temas que más personas mayores normalizan sin saber lo que puede significar. A mi edad es normal levantarse a orinar por la noche. Siempre ha sido así desde que cumplí los 65. Mi médico me dijo que es por la edad. Y es cierto que con la edad la vejiga cambia, tiene menos capacidad. El músculo que la rodea pierde algo de tono. Es normal levantarse una vez por la noche. Pero levantarse más de 2 veces cada noche, de forma consistente, no es solo envejecimiento normal. Puede ser la señal de algo que merece investigación. ¿Qué puede estar causando la nicturia después de los 60? La primera causa posible es la insuficiencia cardíaca leve. Cuando el corazón no bombea con suficiente eficiencia durante el día, el líquido que no circula bien
se acumula en las piernas y los pies, produciendo esa sensación de piernas hinchadas al final de la tarde. Pero cuando te tumbas por la noche y las piernas quedan a la misma altura que el corazón, ese líquido acumulado vuelve a la circulación y los riñones tienen que procesarlo y eliminarlo. El resultado es una necesidad urgente de orinar en las primeras horas de la noche. La segunda causa es la insuficiencia renal crónica. Los riñones sanos concentran la orina durante la noche para permitir un sueño sin interrupciones. Pero los riñones dañados pierden esta capacidad de concentración y producen orina diluida de forma continua, sin poder reducir el volumen nocturno. La tercera causa, especialmente en hombres, es el crecimiento prostático. La próstata agrandada comprime la uretra y genera una sensación de vejiga llena que no corresponde al volumen real de orina. El hombre se levanta, orina poca cantidad y poco después vuelve a sentir la urgencia. Y la cuarta causa, menos conocida, es la diabetes insípida, que no tiene relación con la diabetes de azúcar, sino con una alteración hormonal que impide que los riñones concentren la orina correctamente. Cualquiera de estas causas merece evaluación, no para alarmarte, sino para saber exactamente qué está pasando y poder actuar. Si llegas hasta aquí en el video, escribe en los comentarios la palabra orina. Me ayuda a saber que esta información te está llegando. Y recuerda, las señales más reveladoras todavía están por venir, las que más gente ignora y que más pueden importar. Sigue conmigo. Señal número 4. La orina roja o rosada. Esta es la señal que más asusta cuando aparece, y con razón. Ver sangre en la orina, aunque sea una pequeña cantidad que tiñe el agua de rosado, produce un impacto emocional inmediato. Y ese impacto es apropiado, porque la hematuria, que es el término médico para la presencia de sangre en la orina, siempre merece evaluación médica. Pero aquí viene algo importante que muchas personas no saben. La hematuria no siempre es visible. Existe lo que se llama hematuria microscópica, que es la presencia de glóbulos rojos en la orina, en cantidad demasiado pequeña, para verse a simple vista pero detectable en un análisis de orina de rutina. Y esta forma silenciosa de sangrado urinario es tan informativa como la visible. Las causas de hematuria después de los 60 son varias y de importancia muy diferente. La causa más frecuente y menos preocupante son las infecciones del tracto urinario. Una infección de orina puede causar irritación en la vejiga o en la uretra que produce sangrado leve. Generalmente va acompañada de ardor al orinar, urgencia frecuente y orina turbia. Es tratable con antibióticos. La segunda causa son las piedras en el riñón o en la vejiga. Un cálculo que se mueve por las vías urinarias raspa las paredes delicadas de los tejidos y produce sangrado. Generalmente va acompañado de dolor en el flanco o en la zona lumbar, aunque no siempre. Pero la tercera causa posible es la que justifica que la hematuria nunca deba ignorarse. Puede ser señal de un tumor en la vejiga, en el riñón o en las vías urinarias. Y aquí viene lo que nadie te dice con suficiente claridad. El cáncer de vejiga en sus estadios iniciales frecuentemente produce hematuria sin ningún otro síntoma. Sin dolor, sin ardor, sin urgencia. La persona se siente perfectamente bien. Solo nota que la orina tiene un color rosado o rojo en una o varias ocasiones. Y porque no hay dolor, porque no hay otro síntoma que alarme, muchas personas esperan semanas o meses antes de consultar. Ese tiempo puede ser decisivo. El cáncer de vejiga detectado en estadio temprano tiene una tasa de curación muy alta. Detectado tarde, las opciones se reducen significativamente. Déjame contarte la historia de Amparo, una mujer de 71 años de Alicante. Una tarde de enero, notó que la orina tenía un tono rosado suave. No tenía dolor, no tenía fiebre. Se sentía perfectamente bien. Pensó que quizás había comido algo que había teñido la orina y esperó unos días. La orina volvió a ser normal, y Amparo lo olvidó. 3 meses después, el episodio se repitió.
esta vez más intenso. Esta vez fue al médico. La cistoscopia, que es una pequeña cámara que se introduce en la vejiga, reveló un tumor en la pared vesical. Estaba en estadio inicial. La cirugía fue exitosa. Amparo está perfectamente bien hoy. Si hubiera ido al médico la primera vez, dice Amparo, el diagnóstico hubiera llegado 3 meses antes, y aunque todo salió bien, no me puedo quitar de la cabeza esos 3 meses que esperé. Cualquier episodio de orina rosada o roja merece consulta médica. No puede esperar. Señal número 5. El olor inusualmente fuerte o diferente al habitual. El olor de la orina varía de forma completamente normal según la hidratación, los alimentos que se han comido o ciertos medicamentos. El espárrago, la vitamina B, algunos antibióticos, cambian el olor de forma transitoria y sin importancia. Pero hay olores específicos que son señales de alarma que pocas personas conocen. El primero es un olor dulce o afrutado, parecido a la fruta madura o al esmalte de uñas. Ese olor es cetonas. Las cetonas son compuestos que el cuerpo produce cuando quema grasa como combustible en lugar de glucosa. En personas que están haciendo dietas muy bajas en carbohidratos, las cetonas en orina son el resultado esperado de la dieta y no son preocupantes. Pero en personas mayores de 60 que no están haciendo ninguna dieta especial, el olor dulce o afrutado en la orina puede ser señal de hiperglucemia descontrolada. Es decir, un nivel de azúcar en sangre tan alto que el cuerpo está recurriendo a quemar grasa como fuente de energía alternativa, porque la glucosa no puede entrar correctamente en las células. Esta situación puede ser una señal de diabetes tipo 2, no diagnosticada o de una diabetes conocida que ha perdido el control. El segundo olor preocupante es un olor a amoníaco muy intenso y persistente, diferente al habitual. El amoníaco es un producto del metabolismo de las proteínas. Cuando los riñones no pueden eliminar eficientemente los compuestos nitrogenados, estos se concentran en la orina y producen un olor a amoníaco mucho más intenso que el normal. Una orina que huele a amoníaco de forma mucho más pronunciada que de costumbre, sin que la explicación sea simplemente deshidratación, puede ser señal de función renal comprometida. Si notas un cambio en el olor de la orina que persiste durante más de 2 o 3 días, sin una explicación obvia en la dieta o en la medicación, coméntaselo a tu médico. Un análisis de orina y una analítica de sangre pueden dar respuestas rápidas. Señal número 6. La disminución brusca de la cantidad de orina. Esta es la señal más urgente de todas, y la que puede indicar la situación más seria. Si de forma repentina, en el plazo de 1 o 2 días, produces notablemente menos orina de lo habitual, o si prácticamente dejas de orinar durante varias horas seguidas en un periodo en que estás bebiendo con normalidad, eso puede ser señal de una lesión renal aguda. La lesión renal aguda, que antes se llamaba insuficiencia renal aguda, es una situación en la que los riñones pierden su capacidad de filtración de forma brusca y rápida. Puede ocurrir por deshidratación grave, por una bajada brusca de presión arterial, por el efecto de ciertos medicamentos sobre el riñón, por una obstrucción en las vías urinarias o por una infección grave. Y aquí viene algo crítico. En personas mayores, la lesión renal aguda puede ocurrir con una rapidez alarmante durante episodios de diarrea y vómitos que producen deshidratación severa. Lo que en un adulto joven es un episodio molesto de gastroenteritis que pasa en unos días, en una persona de 75 años con función renal ya comprometida puede convertirse en una emergencia médica en cuestión de horas. La señal de alarma más clara es la oliguria, que significa producción de orina muy reducida, menos de 400 mililitros de orina en 24 horas, que es aproximadamente 2,5 vasos, es una señal de emergencia médica. Si durante un episodio de diarrea o de enfermedad con fiebre alta notas que llevas muchas horas sin orinar, ve al servicio de urgencias. No esperes, no te hidrates en casa esperando que mejores solo. Ve, déjame contarte la historia de Valentín,
un hombre de 74 años de Guadalajara. Una semana de agosto tuvo un episodio de gastroenteritis que parecía común. Vómitos y diarrea durante 48 horas. Su familia le daba sorbos de agua y suero oral cada vez que podía. Pero en las últimas 12 horas del segundo día, Valentín no había orinado. Absolutamente nada. Y aunque se sentía muy cansado y confuso, él atribuía todo a la gastroenteritis. Su hija insistió en llevarlo a urgencias. Los análisis revelaron una lesión renal aguda severa, con unos valores de creatinina en sangre que habían subido a más del triple en 2 días. Valentín necesitó hospitalización durante 5 días y tratamiento intensivo de hidratación. Recuperó la función renal en gran medida, aunque no completamente. El cuerpo te avisa, decía Valentín después. Yo no sabía que no orinar era una señal de alarma. Pensé que era porque no estaba comiendo ni bebiendo lo suficiente. Pero no, era mucho más que eso. Llegamos al final, y quiero que te quedes con algo que va más allá de la lista de señales. Tu cuerpo te habla, todos los días, varias veces al día. Te habla a través de colores que cambian sin explicación, a través de espumas que no deberían estar ahí, a través de olores que son diferentes a lo habitual, a través de frecuencias nocturnas que interrumpen el sueño, a través de volúmenes que de repente se reducen. La mayoría de personas pasan por esas señales sin mirarlas, sin prestarles atención, porque nadie les ha enseñado a leerlas. Tú ahora sí sabes leerlas. Orina marrón oscuro o color té, urgencia médica ese mismo día, espuma persistente que no desaparece, señal de proteínas en la orina, pide análisis. Levantarse más de 2 veces cada noche, merece evaluación de corazón, próstata o riñones. Orina rosada o roja, consulta médica sin esperar, sin excusas. Olor dulce o afrutado, posible señal de glucosa descontrolada. Disminución brusca de orina, urgencia médica inmediata. Ninguna de estas señales debe ignorarse, ninguna debe normalizarse. Todas tienen nombre, tienen causa y tienen solución si se atienden a tiempo. Tus riñones han estado trabajando para ti durante décadas, sin parar, sin quejarse. Han filtrado millones de litros de sangre para mantenerte vivo y sano. Lo mínimo que puedes hacer por ellos es aprender a escuchar lo que te dicen. Si este video te ha aportado algo importante, compártelo con quien lo necesite. Con ese familiar que lleva meses levantándose 4 veces por la noche sin decírselo al médico. Con esa persona que vio orina con espuma y pensó que no era nada. Con quien merece esta información. Dale al like si has llegado hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios. ¿Hay alguna de estas señales que reconoces o que alguien cercano ha experimentado y que nunca había relacionado con la salud del riñón? Como siempre, este contenido es educativo e informativo. Ante cualquier señal preocupante en tu orina, no esperes y consulta a tu médico o ve a urgencias si la situación lo requiere. Solo un profesional de la salud puede hacer el diagnóstico correcto. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.